Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de los metazoos, que se dividen en distintos grupos, ¿vale? Hablamos de metazoos, concretamente de los helmintos, ¿vale? Que son el grupo que van a ser parásitos, y entre ellos tenemos distintos grupos, ¿vale? Están los trematodos, los cestodos, que se dividen a su vez en cestodos intestinales y cestodos extraintestinales, que los veremos todos ahora, y nematodos, ¿vale? Que son el tercer grupo. Bien, estos tres grupos los vamos a ir comentando poquito a poco. Pero primero vamos a hablar de una serie de generalidades de los metazoos helmintos. Los metazoos helmintos son seres pluricelulares, complejos, con una forma alargada y de simetría bilateral, habitualmente macroscópicos, y su tamaño oscila entre 1 milímetro y 1 metro o más en algunos casos. La superficie externa de algunos helmintos se recubre de una cutícula, ¿vale? Es una capa, una piel, digamos, protectora, que es de tipo acelular, ¿vale? Y que está denominada como el término tegumento. Seguramente lo vais a oír mucho cuando hablemos de en zoología de diversos animales. Esta cutícula, que es esa capa de piel, entre comillas, ¿vale? Que puede ser lisa o bien tiene crestas o espinas o tubérculos incluso, ¿vale? Puede tener distintas estructurillas por ahí especiales. También poseen con frecuencia los helmintos, y es visible también y está recubierto normalmente por la cutícula, algunas estructuras de fijación, como es el caso de los ganchos, ventosas, dientes o placas, y que generalmente se localizan en la región evidentemente anterior, ¿vale? Para comer o para fijarse al individuo y demás. Y sobre todo también son muy importantes para la clasificación y la identificación de los individuos y de las especies. En el sistema digestivo, excretorio y sistema nervioso primitivo que presentan los helmintos es bastante característico. Lo iremos viendo en cada ejemplo. Sí que es cierto que no poseen un sistema circulatorio, pero sí que tienen la capacidad de alterar el hemograma como característica por la infección, porque lo que producen normalmente es eosinofilia, ¿vale? Ya digo, ya lo iremos viendo en cada caso, pero bueno, para que tengáis en cuenta las generalidades y cuestiones generales que se cumplen en estos casos. La clasificación, como os he comentado al principio, se clasifican realmente en dos tipos. Los helmintos tienen a los platelmintos o gusanos planos, que conllevan o contienen a los trematodos, que son aquellos gusanos planos que tienen cuerpos en forma de hoja o lámina, ¿vale? Son absolutamente hojitas, como quien dice, ¿vale? Muy, muy planos y muy finos. Y luego están los cestodos o tenias, que son cuerpos formados por proglótides o segmentos. Ya veremos la estructura mejor en cada caso, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea en la clasificación. Y luego tenemos por otro lado el otro tipo, que son los nematodos o gusanos redondos. Estos se caracterizan respecto de los gusanos planos, aparte de por su morfología redondeada, porque tienen los sexos separados, es decir, que son organismos dioicos. Bien. El estudio morfológico de las formas adultas de los helmintos es lo que permite también diferenciar también entre los platelmintos y los nematodos. Los platelmintos, que incluyen a trematodos y cestodos, como ya os he comentado, presentan una capacidad de fijación por alcohol formol ácido acético,
Las tinciones normalmente que se usan para su identificación son el carmín acético de Semichon o la hematoxilina de Delafiel, y el montaje suele ser por el bálsamo de Canadá, ¿vale? Estas son técnicas que son muy útiles en este tipo de grupos, ¿vale? Para la identificación y estudio morfológico. Y en los nematodos, normalmente la identificación y el estudio morfológico en estas formas adultas de los helmintos, insisto, nematodos, son la fijación también por alcohol etílico en ebullición, la tinción con lactofenol de Aman y el montaje de glicerina o bálsamo también de Canadá, ¿vale? Estos son cositas que nos pueden ayudar a visualizar mejor a estos individuos. Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno. Empezamos por los platelmintos. Los platelmintos, concretamente los trematodos, que son con los primeros con los que vamos a tratar, tienen una serie de características generales, que son gusanos planos filiformes, que tienen una estructura acelomada y simetría bilateral. Esto lo podréis ver muy bien en los principios de la zoología, ¿vale? Recordar un poquito que es un animal acelomado, de simetría bilateral y demás. Dotados de 2 ventosas musculares. Una ventosa de ellas es oral, está en su interior y se encuentra, dentro de esa ventosa oral, encontraremos la boca, que representa además el comienzo de todo el aparato digestivo, que en estos animales es incompleto. Y una ventosa ventral o acetábulo, que tiene fibras contráctiles que funcionan como un órgano para adherirse hacia el hospedador, como buen organismo parásito. El tegumento como órgano de fijación también existe. El aparato digestivo es ciego y consta de tubos laterales que no se unen, sino que forman una abertura hacia la excreción. El aparato excretor es protonefridial, ¿vale? Es primitivo, ¿vale? Bastante. Y sin aparato respiratorio ni circulatorios, como nos vamos a encontrar a este tipo de organismos, ¿vale? No tienen ni respiratorio ni circulatorio, tienen puramente digestivo. Habitualmente son además organismos anaerobios y su aparato reproductor es bastante importante porque en el género Schistosoma vamos a ver que tiene los sexos separados o que, como hemos dicho antes, también se identifican como organismos dioicos, y los trematodos digenéticos, es decir, que tienen digamos 2 fases en su ciclo vital, además son hermafroditas. Pueden presentar autofecundación y fertilización cruzada entre sí, es decir, que son capaces de generar ellos espermatozoides y óvulos y autofecundarse, es decir, coger un espermatozoide propio y un óvulo propio y generar vida, o fertilización cruzada, que significa que ambos individuos tienen ambos tipos de sistema, es decir, tienen parte masculina y parte femenina, puesto que son hermafroditas, y lo que hacen es cruzar sus espermas para fecundar a los óvulos del individuo contrario. De manera que tienen una fertilización cruzada, porque los dos se están donando, digamos, la dotación. No es que uno lo haga y el otro no, sino que es cruzada por eso. Porque ambos reciben y ambos donan. En este caso, pues el esperma. En el caso del sexo masculino, está compuesto generalmente por 2 testículos. En el género Schistosoma, además es multitesticular con un órgano copulador llamado cirro, con frecuencia retraído en una bolsa precisamente que se denomina la bolsa del cirro. El femenino, sin embargo, está constituido por un ovario y presenta un ootipo donde se forma el huevo. También además se encuentra rodeado el ootipo y se encuentra con glándulas de Melis que vierten una secreción para formar la cáscara del huevo, que es específica de estos helmintos, platelmintos, trematodos. Los huevos presentan habitualmente un opérculo con tapadera en la parte superior de la cáscara, a través del cual sale la larva, que es el miracidio, y los huevos del esquistosoma, que no tienen opérculo, salen como provocando ellos propiamente una abertura. Los principales trematodos de importancia médica se ubican en la clase Igenea, por lo que también se denominan trematodos digenéticos, y entre ellos se encuentran los géneros de la fasciola, el de Lopistorchis y el Dicrocoelium,
Fasciolopsis, Heteropíes y Metagonimus, Paragonimus y el esquistosoma. Todos requieren de hospedadores intermediarios para completar su ciclo biológico, lo que significa que tenemos en estos casos un ciclo biológico complejo, que incluye habitualmente a uno o dos hospedadores intermediarios y un hospedador definitivo. Los huevos, normalmente que son eliminados por las heces, la orina o el esputo, embrionan y dan lugar a la larva del miracidio, como hemos comentado, que no es más que una larva ciliada acuática que penetra en el primer hospedador intermediario, que siempre suele ser un molusco de tipo caracol que hay por el océano, ¿vale? Creo que también hay algún caracol, no estoy 100% segura, pero juraría que también hay caracoles de agua dulce. Aparte del caracol también terrestre. Pero en concreto este tipo de trematodos, ya os digo, suelen infectar con su larva miracidio a moluscos como el caracol que vive en el fondo del mar. Como Bob Esponja, pues igual. Lo único que no vive en la piña, porque ahí ya vive Bob Esponja y no pueden vivir todos allí, porque si no, entonces eso es demasiado. Dentro de los moluscos, ¿vale? Dentro de este molusco o caracol, el miracidio se transforma en el esporocisto, estructura sencilla en forma de saco, dentro de la cual se van a formar una serie de estructuras, o mejor dicho, de formas, llamadas redias, que poseen una mayor estructuración morfofuncional, ¿vale? Es como la siguiente fase de crecimiento dentro del ciclo biológico del parásito, y esas redias dan lugar a las cercarias, que habitualmente tienen ya cola natatoria y que salen del molusco para penetrar en el segundo hospedador intermediario, que puede ser un crustáceo, un pez, una planta acuática, a veces las hormigas y objetos incluso inanimados. Cuando las cercarias pierden la cola, ¿vale? O sea, ya han llegado, digamos, a cualquiera de los hospedadores intermediarios secundarios, ¿vale? Pierden su cola y se enquistan y se denominan entonces como metacercarias, que por lo general son las que van a llegar a ingerir el hospedador definitivo, donde el gusano se desarrolla a la forma adulta. Como os podéis imaginar, si el hospedador intermediario secundario es un crustáceo, un pez, una planta acuática o una hormiga o un objeto inanimado, todo este tipo de cosas están en contacto con hospedadores definitivos como nosotros, vertebrados, ¿vale? No solamente con el ser humano, pero con vertebrados en general. Y esto es lo que lleva a que, en el caso del género Esquistosoma, las cercarias se introducen activamente a través de la piel, transformándose en esquistosómulas, que más tarde originarán a los individuos adultos, ¿vale? Son los únicos que van un poco aparte, como hemos ido viendo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.